familia, amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a Libro Ciudadano. Hoy estamos en el negocio de Edgar. Venimos aquí a molestarlo y a robarle unos minutitos para que nos cuente su historia. Edgar, en Libro Ciudadano todos tenemos una historia que contar y hoy queremos escucharte y queremos llevarle a todos nuestros amigos esta historia. Así que, esta es tu casa, este es tu libro. Cuéntanos. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo y por el espacio. Mi nombre es Edgar Francisco Ávila Velasco y este es un negocio, podemos decir, como de los negocios de los viejos tiempos y nuevos tiempos en los que estamos enfrentando y en la actualidad. Este negocio como tal surgió en 1965, teniendo a mi abuela una edad de 15 años de edad, muy pequeña, muy jovencita. Y bueno, antes, para los conocedores y como lo sabemos decir los de aquí, los que somos de aquí de San Nicolás, los coleños, antes todo esto no había edificios, no había nada, era sembradío. De hecho, antes por esa época estaba muy feo aquí San Nicolás. Este negocio tiene el porqué de su inicio desde nuestra fundadora, mi abuela, quien es mi madre abuela, porque en todo ese tiempo yo me he criado con ella y hemos vivido momentos y situaciones como de tristeza y como de alegría. Pero bueno, la mamá de mi abuela, mi bisabuela Francisca, que ya falleció, aquí en la 16 tenía una pulcata. Esa pulcata antes venían muchas personitas aquí, señores aquí de San Nicolás, venían a tomarse el pulque, la cerveza, en esos tiempos donde recordemos que eran tiempos muy bonitos, aparte otros tiempos. Y mi abuelita, que era hija, fueron ellos hermanos, fueron 2 mujeres y fueron 2 hombres. Y pues mi abuelita fue la que estuvo también al cuidado del negocio de la pulcata que había antes. Este negocio, como tal, este establecimiento era un terreno, estaba todo muy, digámoslo así, fuera como lo decimos, era sembradío, vuelvo a repetir. Habían unos carrizos acá y los vecinos eran pocos. Entonces mi bisabuela Francisca, que tenía la pulcata, antes ella era una señora que no sabía ni leer ni escribir, pero era buena vendedora, porque ella antes se acostumbraba que se vendía barriles, se vendía 80 barriles diarios de cerveza, se vendía toneles de pulque. Entonces las ventas antes para ellos eran ventas muy buenas, donde le generaba buenos ingresos. Sí. De ahí compró toda esta manzana, que es la 20 Poniente, 20 Callejón Melchor Ocampo y la 16, que somos pura familia. Y este pedazo se lo dio mi abuelita en ese tiempo, pero pues antes no había repartido los bienes. Todo inició porque antes aquí en San Nicolás tenemos 2 fiestas muy importantes, tradicionales y de mucha cultura y de mucha tradición para nosotros, que es el mes patrio, que claro, todo el mundo lo celebramos, ¿no? Y aparte tenemos una celebración en particular que se llama el carnaval. El carnaval es 4 días, 5 días antes de comenzar la Semana Santa. En este carnaval es muy peculiar porque salen personas vestidas, aquí lo llamamos los huehues, de viejitos, con sus máscaras, sus sombreros con flores, espejos y con un artículo en particular que se llama el chicote. Los huehues salen aquí a San Nicolás por las calles principales y bailan al ritmo de música de vivo, así de personas que vienen con la trompeta, vienen con la banda y salen y se dan de chicotazos. ¿Por qué los chicotazos? Los chicotazos son porque dicen que limpias tus pecados y te golpean, te dan un chicotazo, como lo decimos. Entonces mi bisabuela, por esas fechas que eran de carnavales, ponía a mi abuelita
ahí se da a los 15 años a vender tamales, a vender mole, pero antes se acostumbraba a moler en metate, se hacía todo en metate, el picante, el maíz, todo en metate se hacía. Entonces, mi abuelita, en esos tiempos de carnavales, y como ya tenían ellos la pulcata, ahí se vendía lo que era el mole, los tamales, arroz, chiles rellenos, bueno, se hacía comida los días domingos, que era como el día mayorcito, como que la gente salía. Vuelvo a repetir, los pocos vecinos de aquí de San Nicolás. Entonces mi abuelita, ya al pasar 2, 3 años, pues ella decidió, para ese entonces, se casó desde muy jovencita, se casó a los 16 años con mi abuelito. Y mi abuelito, se llamaba Fernando Ávila, y antes él se dedicaba a la crianza de marranos. Y él tenía de hecho todo, aquí está, por esta parte, como pueden ver, era un establo, vuelvo a repetir, nada más había unos carrizos y unos marranitos. Pero mi abuelito su negocio se le fue a pique cuando se comenzaron a enfermar mucho los cerdos, se le comenzaron a morir, a veces era por falta de dinero en ese entonces, dinero en la economía, pero se comenzaron a morir los animalitos. Entonces mi abuelita, como ya sabía ella cocinar, mi bisabuela antes, sabemos que la educación era de que se obligaban a aprender a hacer los frijolitos, el arrocito y todo eso. Entonces mi abuelita tuvo 10 hijos, 10 se embarazó. Mi abuelita los tuvo, bueno, sí, uno, después otro y otro y así. Antes se acostumbraba a los hijos que Dios te mandaba, ¿no? Sí. Y gracias a Dios los tuvo mi abuelita, y ya ella se le murieron 2 hijos. 2 hijos se le murieron, y entonces mi abuelita se viene, le da a mi bisabuela un pedazo aquí a la vuelta, que estamos hablando ya de esta propiedad, le da aquí un pedazo a la vuelta, y así comenzó a vender con su comal, con esto era esto era un mini corredorcito, y no estaba así, era de piedras, era algo rústico era, y unos carricitos habían nada más, y todo allá era sembradío, milpas, todavía pasaba el tren, de hecho aquí por la avenida Taxicresco. Entonces mi abuelita así comenzó con sus chalupitas, con las tostaditas, los taquitos dorados de papa, chorizo, y conforme Dios permitió, fueron pasando los años, pero después ya años todavía, estamos hablando después del 65, 35 años después para el 2000, y fue hasta el 2001 que mi abuelita comenzó a hacer su casa, porque mi abuelo también era albañil. Él trabajaba también en las obras de las casas, y también mi abuelito solamente tuvo estudios hasta primaria tuvo estudios, algo que la verdad yo como nieto y como todos, mi abuelito, a pesar de que nada más tuvo educación hasta la primaria, él te sabía hacer las cuentas rápido. Y por lo mismo, porque él trabajaba en un área que llevaba matemáticas, porque para hacer un colado tienes que calcular como material, como cuánto va a pesar, todo eso lleva matemáticas. Mi abuelito fue una de esas personas de las que nada más hasta primaria tuvo su educación, pero muy listo para hacer las cuentas. Y mi abuelita, por otro lado, ella se le dio más la cocina. La cocina, y ya fue hasta el 2000 que mi abuelito hizo techado de madera, algo rústico. Su casa fue muy rústica,
De ahí, gracias a Dios, pues mis tíos, que eran varios, de los 10, solamente 8 fueron los que viven actualmente y 2 fueron los que fallecieron. A costa de esta venta de las chalupitas, yo con ella vine aquí cuando yo tenía 6 años. 6 años, ya grandecito. Y vuelvo a repetir, antes el piso era de un material que era, no recuerdo, es un material rojo, pero se vuelve como cemento, por decirlo así, rústico. Y se hizo este negocio. Después mucha gente, como ya son pocas personas, son de las que todavía son de esa época. Antes por aquí no había como tal una calle. Vuelvo a repetir, todo era sembradío y carretas. Y aquí los niños, por ejemplo, mi papá, que ya fuera como de esa edad, aquí salían a jugar y salían a correr y antes eran juegos, que el avioncito, que varios juegos de antes. Tradicionales, exactamente. Cuando yo vine aquí a los 6 años, mi abuelita ya estaba clientelada. Ya personas van de la misma cámara, por decirlo así, pues ya eran clientes de ella. Yo cuando vine aquí, yo lo que hacía era de que terminaba una mesa de comer y yo quitaba los platos, ponía las servilletas, limpiaba las mesas. Sí. O sea, ayudante, yo era antes ayudante. Sí. Y mi abuelita todavía estaba fuerte y estaba todavía en el comal. Ella estaba en el comal a carbón. Sí, a la chalupa. ¿Era de barro tú? No, es un comal de... ¿Qué será? De fierro, de fierro. Y ese comal tiene años. Ese comal que tiene mi abuelita, desde que yo vine hasta la fecha está, y no lo ha cambiado su comal. Antes también salían comales buenos, no sé, duraderos. Cambiar el sabor, ¿no? Duraderos, claro que sí. Y todo es a carbón, todo hecho a carbón. Y cuando yo venía, yo levantaba los platos y los comensales ya estaban acá y se les servía. Yo fui creciendo y conforme fui adoptando un poquito más de conciencia, llegué a los 12 años, a los 13 años. Pues ya me fui metiendo en las cuentas, en hacer las cuentas, en ayudarle a cobrar, en ayudarle a servir, todo eso. Pero siempre estuviste involucrado, ayudando. Sí, claro que sí. Yo estuve involucrado desde esa edad, desde los 6 años, cuando uno tiene un poquito más de memoria, sí. Pues ya a ver un poquito más a cómo se hacen los tamales, cómo se sazona el mole, cómo se fríen las especies un día antes, porque para hacer un mole y para hacer los tamalitos de frijol y para hacer el arrocito y para hacer todo eso lleva su tiempo. Con días antes. Los días, años, tenemos desde que los sábados se fríen las especies para lo del mole. Se tiene que freír, se tiene que moler el frijol en molinillo. Tenemos un molino, donde ahí molemos el frijol para los tamales. Y después, ya que se tiene el frijol para los tamales, se le tiene que poner tantita mantequita para que no se acede en primera. Y aparte para que también saborcito. Y ya después de ahí, los dominguitos, tempranito, mi abuelita todavía hasta la fecha, todavía está fuerte. Y lo que hace es de que para hacer los tamales hace sus bolitas de frijol con masa y se tortillan a mano. Conforme tú vas haciendo esto, la tortilla automáticamente se va adelgazando y van cayendo como trocitos rotos, por eso de la bolita. Y ya de los que tú tengas así los vas levantando y los vas poniendo en la hoja para tu tamal. Y ya son en nuestra vaporera que ponemos. Y así. Entonces, vuelvo a repetir, desde esa época hasta la fecha, pues este negocio ya tiene mucho tiempo. Ya tiene, ahorita apenas el 1 de septiembre ya hicimos 51 años. 51 años, gracias a Dios.
y yo soy como que será como la tercera generación, porque ahorita ya lo lleva una tía, que es la hija de mi abuela, y ahorita yo que estoy involucrado en esto, y son cositas pues de que nos da mucho gusto y nos da mucho entusiasmo de que podamos seguir compartiendo y también seguir con la tradición, porque muchos negocios, hasta luego, gracias, con los negocios, poder seguir llevando negocios ya de los viejos tiempos hasta ahorita. Y es un placer y es un gusto y es un honor que mucha gente que viene, mucha gente de fuera, hemos inclusive mandado mole a Estados Unidos, claro, con sus debidas precauciones, claro, ¿no? Empaquetado, todo. Y bueno, también es un gusto que mucha gente venga aquí al negocio y pueda disfrutar de un buen mole, pueda disfrutar de una pieza de guajolote, pueda disfrutar de un arrocito, pueda disfrutar de unos tamalitos, de una tlayuda, de un chocolatito, porque las tradiciones y la comida como nos representan como mexicanos, como desde nuestras raíces también, de dónde pertenecemos. Ponen, por ejemplo, este mes patrio en particular, me gusta mucho porque a mí en lo particular me hace recordar que soy mexicano y que me siento orgulloso de ser mexicano y pertenecer a un municipio que es muy importante y que tiene una gastronomía muy importante. Como platillos típicos de temporada, también nos dedicamos a la elaboración del mole de caderas, a lo de la matanza. Bueno, eso lo lleva mi papá, ya tiene 20 años trabajando también en la matanza, en lo que es todo lo que sale de un juego de caderas, para hacer un mole, el procedimiento para hacer un mole de caderas y la variedad. Y me da mucho gusto, los chilaquiles de matanza, y me da mucho gusto pertenecer a esta familia tan bonita que tengo y de poder seguir adelante con el negocio familiar. Y varios vecinos de aquí pues ya nos conocemos de años, y es un negocio muy bonito. Y pues yo sí quiero invitar a la juventud, que a veces como jóvenes o como jóvenes a veces queremos hacer otras cosas pero no sabemos que el valor tesoro, el mayor tesoro, lo que tenemos, lo que vale oro molido, lo tenemos justamente desde nuestras familias, lo tenemos desde nuestras abuelitas, lo tenemos con el simple hecho de pertenecer a una nacionalidad y a un municipio muy rico en su gastronomía. Es algo que nos enorgullece y nos hace sentir personas muy especiales, porque hasta los mismos extranjeros vienen a degustar a nuestro país platillos típicos de todas las regiones, de todos los estados, y es un honor y es un orgullo, ¿no? Así es, sí, y yo te agradezco que nos abras este espacio, que nos cuentes la historia desde el principio. Y como tú lo dices, tenemos que estar orgullosos de nuestras raíces y compartirlo con el mundo. Y es una de las razones del Libro Ciudadano, poder compartir con todos esta historia tan bonita de lucha, de esfuerzo y de sobre todo de tu abuelita, que desde los 15 años hizo y como dices, quizás no era buena para la escuela, pero ¿qué tal para el negocio? Claro. Y todos somos buenos para algo, y tú, por ejemplo, que estás aquí hoy y que estás trabajando, eres un claro ejemplo de que la juventud no nada más estamos para estar en el teléfono, sino para trabajar y para seguirnos esforzando, porque a lo mejor los tiempos de antes ya no son ahora como lo son, pero nosotros ahora podemos llevar y podemos, como tú dices, ir mejorando las cosas de antes. Dices, no, pues el piso antes era así, ok, y ahora con nuestras nuevas ideas, renovar y llevar un negocio a otro nivel. Entonces yo te deseo todo el éxito del mundo aquí, a tu familia les sigo deseando que esto siga creciendo y que hoy estés aquí, pero después tengamos sucursales por aquí, por allá, en Tehuacán Centro, en Puebla quizás, porque yo como te conozco y en este momento me estás permitiendo conocerte, te veo como un joven luchador, emprendedor, y muchísimas felicidades. Yo no tengo nada que decirte. Muchísimas gracias por abrirnos el espacio. Gracias. Libro Ciudadano es tu casa. Amigos de Libro Ciudadano, ayúdenos a compartir la historia de Edgar, ayúdenos a compartir las historias que ya tenemos aquí en Libro Ciudadano, porque todos tenemos una historia que contar y este es el espacio.
Amigos, los invitamos nuevamente a que vengan aquí con Edgar. Estamos sobre 20 Poniente 634. 634. El Rinconcito Mexicano, así nos encuentran en Facebook.